a quienes nos acompañan. Dios bendiga allí a nuestro hermano que llegó allí con nuestra hermana. Amén. Que Dios bendiga su vida. A la jovencita acá, que Dios les bendiga. Sí, bienvenida a la casa del Señor. Sí, usted ya no es visita, así que pero igual la saludo. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Bien, quiero compartir una palabra este día con ustedes. Una palabra que sé que va a bendecir nuestra vida porque es una enseñanza. Sí, muchas veces nosotros, escúcheme, muchas veces nosotros confundimos la paz de Dios, ¿sabe?, con tranquilidad. Y la tranquilidad no es paz de Dios. La tranquilidad es tranquilidad. Y la tranquilidad dura hasta cuando ya nos llega un problema nuevamente a nuestras vidas, ¿no? Usted está tranquilo, llegó un problema y se fue la tranquilidad. Pero la paz de Dios, escúcheme, esa es la que permanece en nosotros, la que perdura en nosotros. Porque la paz de Dios es la que supera ese pensamiento, esa preocupación, aquello que muchas veces usted y yo vivimos, sufrimos, recibimos, tenemos y no sabemos cómo enfrentar. Amén. Por eso que tranquilidad no es paz de Dios. Muchas veces usted dice, no, pero tranquilo mi hermano, esté tranquilo. Es que la tranquilidad se le va en el momento en que llega otra situación. Pero la paz de Dios es la que permanece en nosotros. Claro, la paz de Dios es la que perdura en nosotros, porque esa paz es la que cubre, dice la Biblia, nuestro corazón. Primeramente la paz hace dos cosas. La paz de Dios guarda nuestro corazón, lo cubre, lo protege. Sí, y dice que guarda nuestros pensamientos, o sea, guarda nuestra mente. Eso hace la paz de Dios. La tranquilidad a usted le da un rato de sosiego, pero llega otro problema y se le fue la tranquilidad. ¿Le ha pasado que de repente está tranquilo? Usted está tranquila en la casa, está tranquilo en la casa y llega una situación y dice, o sea, ya me vienen a molestar. Estaba tan tranquila, tan tranquilo. O sea, estuvo tranquilo hasta el momento en que no llegó otra situación. Hasta el momento en que no le vinieron a interrumpir esa tranquilidad. Pero la paz de Dios hace algo diferente. Pablo dice que guarda mi mente. ¿Y qué es lo que hay en la mente? Pensamiento. ¿Qué es lo que lo intranquiliza a usted? Lo que piensa, ¿o no? ¿Cierto que sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dice Pablo que guarda nuestro corazón? Porque dice la Biblia que con el corazón se cree. Y del corazón brotan los buenos y los malos pensamientos. Entonces cuando viene, escúcheme, ¿por qué guarda su corazón? Porque lo que hace el enemigo es atacar nuestra mente y nuestro corazón. Esas dos áreas son las que ataca el enemigo, y atacando esas dos áreas en usted, le roba la paz, le roba la tranquilidad, le roba el sosiego. Y cuando eso se pierde en la persona anda intranquila, la persona anda impaciente. Sí, cuando eso se pierde en la persona, nosotros muchas veces tomamos decisiones y cometemos errores. Tomamos malas decisiones porque lo hicimos en un momento de presión, en un momento de intranquilidad, en un momento en donde usted y yo no teníamos la paz para poder hacerlo. Y el día de hoy quiero comenzar esta palabra, este mensaje, con una poderosa promesa de parte de Dios. Con una promesa que cae muy bien para aquellos que están luchando con pensamientos inquietantes. ¿Hay alguien que está luchando con pensamientos inquietantes? Yo creo que todos. Todos tenemos una preocupación. Ya estando acá estamos pensando, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Ya eso es un pensamiento inquietante que no nos deja tranquilos porque nos está ocupando la tranquilidad, la paz que debiéramos tener ahora en lo que va, en lo que tenemos que hacer mañana. Todos de alguna manera tenemos pensamientos inquietantes. Una promesa para aquellos que a lo mejor están enfrentando emociones que no saben cómo enfrentar. ¿Por qué el enemigo, por qué la Biblia dice que Dios guardará nuestro corazón? Porque nuestro corazón es el que sufre, escúcheme, a través del ataque de Satanás, el diablo, en nuestras emociones. Cuando usted pasa un mal momento, tiene una discusión, una decepción, eso ataca sus emociones, ¿no? Y cuando ataca sus emociones, ¿sabe lo que pasa en su corazón? Su corazón se aflige. ¿Sí? Se desanima, viene tristeza, desánimo, porque algo atacó mi corazón, atacó mis emociones y ya me cambió el ánimo. Hace un rato estaba contento, alegre y ya no lo estoy. Y por eso, escúcheme, por eso el enemigo ataca dos cosas, le digo, la mente y el corazón. Y yo le decía que esta es una promesa para aquellos que a lo mejor están enfrentando emociones que no saben cómo enfrentar. Una palabra y una promesa para aquellos que a lo mejor están buscando descanso o alivio para sus almas. ¿Qué es lo que se asienta en el alma? ¿Qué es lo que hay en el alma? Los sentidos, los pensamientos, las emociones y la voluntad. Eso se asienta en el alma. Escúcheme, se asienta en el alma. Por eso cuando usted se siente y dice, no me siento bien. ¿Por qué no se siente bien? Porque algo atacó sus emociones, lo que hay en el alma. Sí, por eso uno decae, por eso uno se desanima, porque ahí hay cuatro cosas que radican. Una promesa, le decía yo, para aquellos que a lo mejor están buscando descanso o alivio para sus almas.
Una promesa que está en Filipenses capítulo 4. Una promesa que dice, escuche, que la paz de Dios, mire qué importante es eso. Por eso la paz no la confunda con la tranquilidad. ¿Sí? No, estoy tranquilo, tengo paz. Porque esa paz, esa tranquilidad se le va a ir en el momento en que le llegue otra situación, otra preocupación. ¿Sí? Filipenses en el capítulo 4 da una promesa que dice que la paz de Dios que sobrepasa, escúcheme bien, que sobrepasa, que está por encima, que está por sobre, dice cualquier pensamiento. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a hacer dos cosas. Dice, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 7. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a aprender algo hoy día, para que no confundamos la paz de Dios con la tranquilidad, porque si no usted se va a decepcionar. Por eso hay gente que dice, pastor, pero yo oro y sabe que sigo igual lleno de problemas. Escúcheme, ¿por qué? Porque ellos creen buscar la paz de Dios o creen tener la paz de Dios a través de lo que sucede afuera. Si lo de afuera está tranquilo, hay paz, y eso no es así. Escuche, lo que tiene que estar en paz, tranquilo, en quietud, es lo que está dentro. Porque cuando Dios opera dentro, hay paz. ¿Sí? Y la paz de Dios, escuche, no radica en cómo están las situaciones fuera nuestro, sino no andaríamos nunca con paz. Porque en este mundo que tenemos aflicciones, tenemos situaciones diferentes, desafíos cada día que enfrentar. Cada día usted tiene que hacer algo nuevo, cada mañana usted se levanta a enfrentar su día a día. Y cada día no es igual al otro. Sí, y si todo radicara, mi paz radicara en lo que pasa afuera, hermano, andaría día y noche, no podría dormir. ¿Sí? Por eso que es importante entender esto. Filipenses 4:7 dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice, y la paz de Dios. Y la paz de Dios, no aquella que viene por la tranquilidad, porque las cosas tienen calma afuera. Escuche bien eso, por eso dice, y la paz de Dios. ¿Sí? No dice, y la paz que viene de aquella tranquilidad o de aquello que esté en calma afuera, no dice así. Sino que dice, y la paz de Dios, o decía, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Primero la paz de Dios, primero la paz es de Dios. Segundo, esa paz, como es de Dios, sobrepasa todo lo que yo pueda estar pensando, lo que me preocupa, lo que de alguna manera me altera. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Dos cosas. Escuche bien. Dice, primero, guardará vuestros corazones. Y segundo, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso hace la paz de Dios. Guarda su mente y su corazón. Guarda lo que usted piensa, guarda sus emociones, guarda sus sentimientos. ¿Sí? Y guarda, escúcheme, todo lo que hay aquí en nuestra mente. Por eso usted no puede estar en paz, no puede tener paz de Dios, escúcheme, si su mente está alborotada, revolucionada, preocupada, agitada. ¿Y sabe por qué les quiero hablar de esta palabra, de esta promesa? Porque en estos tiempos, mi hermano, hay muchos que están esperando que las circunstancias cambien para poder tener paz. Hay muchos que dicen, ya vamos a estar tranquilos, ya cuando cambie ese problema, ya se va a ir el problema y vamos a poder estar tranquilos, como si su paz radicara en que el problema pase. Y la paz no radica en lo que hay afuera, en la situación que enfrentamos afuera. La paz de Dios no radica ahí, radica en Cristo. Nosotros la recibimos por medio del Espíritu. Porque en estos tiempos, le dije, hay muchos que están esperando que las circunstancias cambien para poder tener un momento de paz o un instante de paz. Ya las cosas van a cambiar y vamos a estar en paz. No, las cosas no cambian. Las cosas siguen su curso. ¿Sí? Somos nosotros los que tenemos que aprender a enfrentar las situaciones de una manera diferente. Somos nosotros los que tenemos que aprender a enfrentar la vida con un pensamiento diferente, con un entendimiento diferente y con una paz, una tranquilidad diferente. No una tranquilidad porque algo cambió afuera, sino que porque hay algo que está dentro mío, que me mantiene estable, que me mantiene de pie, que me mantiene enfrente de una situación. Escúchame, entendiendo que la situación no es más que lo que Dios puede hacer a través de mi vida.
Pero ¿quieres saber lo que Dios dice con respecto a esto? Dios, conforme a su palabra, dice que es diferente, o sea, es contrario, es diferente a lo que Él hace. Sí, mi paz no radica porque todo está bueno afuera, todo está bien afuera, sino que Dios no dice, hey, no, es diferente la paz que yo doy. Porque Dios, por medio de su palabra, dice que nuestra paz no depende de las circunstancias de afuera. Eso nos da a entender ahí. Cuando dice, y la paz de Dios, ahí en una coma, ¿o no? Y no dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No, dice, y la paz de Dios. Primero la paz viene de Dios. Esto da a entender. ¿Sí? Está marcando algo, por eso es importante leer con entendimiento. Y la paz de Dios, eso es lo primero. Segundo, que sobrepasa todo entendimiento. Tercero, como resultado de esa paz, ¿qué es lo que va a venir? Dice que va a guardar vuestros corazones, mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. O sea, la paz de Dios, mira al de al lado y dígale, te protege. Eso hace la paz de Dios, nos protege. Porque guarda lo que tú piensas en Cristo. Escúchame, guarda tu corazón en Cristo. Cuando viene ese problema, esa situación y tu mente da vuelta y da vuelta, ¿y qué hago? ¿Cómo salgo? ¿Cómo voy a enfrentar esto? Dice la Biblia que la paz de Dios lo que hace es guardar tu mente, es guardar tu corazón en Cristo. ¿Por qué? Porque lo que hace el enemigo es atacar tu mente y atacar tu corazón para robarte la paz. Para robarte la paz y traer esa inquietud, traer esa preocupación, traer esa ansiedad a nuestras vidas. Por eso la paz nuestra o la paz de Dios no depende de que las circunstancias cambien afuera, porque si usted y yo dependemos de eso, dependemos de que las circunstancias cambien afuera, entonces usted y yo no podremos tener estabilidad. Escuche, nunca vamos a poder tener estabilidad si dependemos de que algo cambie afuera. Y no la vamos a tener porque vivimos en un mundo cambiante, ¿o no? ¿Sí o no? Un rato, quizás usted salió de su casa, estaba todo bien y a lo mejor, de camino algo pasó, de vuelta algo cambió. Y ya no es lo mismo que cuando usted salió. Porque estamos en un tiempo, en un mundo cambiante. ¿Cuánto hacen hace una semana atrás, 15 días atrás? No estamos quizás con las noticias que tenemos hoy. Sí, pero ahora ya hace un mes, mire cómo todo cambió, no solo en un lugar, no solo en un país, sino que en el mundo. Porque el mundo cambia, vivimos en un mundo cambiante. Por eso no la vamos a tener, porque vivimos, escúcheme, porque no la vamos a tener porque las circunstancias son cambiantes. Y es por eso que la paz de Dios no depende de lo que suceda o pase afuera. ¿Me está entendiendo? Por eso que la paz de Dios no depende de lo que ocurra afuera, sino que depende de quién es el que está gobernando, escuche, nuestras vidas, pero desde adentro. De quién gobierna mi vida, pero ya no por lo que pasa afuera, sino desde adentro mío hacia afuera. Y el mensaje del día de hoy, hermano, no busca enseñarnos solo paz, sino que lo que Dios está buscando de nosotros el día de hoy es establecer su paz en nuestros corazones sin importar las circunstancias que podamos estar enfrentando. Porque eso es lo que Dios quiere hacer a través de su paz. Escuche, es establecer su paz en nuestro corazón sin importar lo que vivamos afuera. Por eso dice, y la paz de Dios, ¿qué cosa? Que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que hay en nuestra mente, todo lo que nos preocupa, que sobrepasa todo lo que te preocupa, todo lo que te aflige, todo lo que te desespera, todo lo que te pone ansioso. Dice que va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo. Porque hay una mentira, escuche, que muchos han creído, llegando a tener muchas veces una idea equivocada sobre la paz. Llegando a tener una idea equivocada sobre la paz. Y esa mentira es que la paz es el resultado de que todo esté bien en nosotros. Hoy está todo bien, tengo paz. No, porque eso es circunstancial. Ya le dije, todo cambia. Estamos en un mundo cambiante. Sí, y esa es una mentira del enemigo. Por eso un rato te tiene arriba y otro rato, un rato te tiene celebrando y otro rato, porque es circunstancial, porque cambia. Claro, cambia. Por eso una de las grandes mentiras del enemigo es que la paz es el resultado de que todo esté bien, cuando no es así. Y que si algo se sale del plan, entonces se pierde la paz. Porque piensan que si viven
momentos de incertidumbre, así quizás como lo que estamos viviendo en los días de hoy, se pierde la paz. Ayer, ¿cuánta gente no estaba desesperada? Bueno, normal, subió la benzina, va a pasar, y todos corrían para allá, corrían para acá, gente haciendo en otras regiones, amaneciendo en las bencineras. Pero 2 días antes no estaba eso. Todos tenían tranquilidad, ¿o no? Porque la tranquilidad del mundo cambia, pues. Esa no es la paz que Dios quiere para nosotros. Que cuando, no, ya cargué el estanque, tengo paz. No, porque quizás puede tener el estanque lleno y más tarde no puede tener el vehículo. Pero claro, porque es circunstancial, eso cambia, pues. Por eso lo que Dios quiere establecer en usted y en mí es su paz. Es algo que no radica, escúcheme, afuera ni en lo que sucede afuera, sino que, colocar su paz en nuestro corazón. Para que usted y yo no dependamos de lo circunstancial, de lo de afuera, sino que dependamos de aquel que gobierna mi vida, que tiene el control sobre ella y al cual yo también le rindo en mi corazón. Otros piensan que si hay dolor también no hay paz, porque eso, escúchame, porque eso en realidad no es paz de Dios, pues. ¿Y sabe por qué? Porque eso es solo tranquilidad emocional. Cuando algo está bien afuera, sí, y usted dice, estoy tranquilo, tengo paz. Eso es una tranquilidad emocional. Sus emociones se aquietaron un momento. Sí, pero no es paz. Porque la paz de Dios sobrepasa todo eso que usted piensa. ¿Y cómo usted sabe que sobrepasa todo lo que piensa? Porque guarda su corazón. No permite que el enemigo dañe ahí. No permite que el enemigo le haga creer otra cosa. La Biblia dice que con el corazón se cree. ¿Sí? Con el corazón se cree. Entonces, ¿a dónde el enemigo va a atacar primero? Al corazón, porque necesita que usted crea algo. Escúcheme, algo que no lo es. Por eso dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que pueda el enemigo querer colocar aquí, dice que va a guardar mi mente, va a guardar mis pensamientos y va a guardar mi corazón en Cristo. Porque una cosa es tranquilidad en nuestras emociones y otra cosa es la paz de Dios. Escuche bien, porque la tranquilidad es frágil, ¿sí? Porque hoy está y mañana no. Porque la tranquilidad depende de las circunstancias. La tranquilidad depende de lo externo y de lo que pasa afuera. Pero no así la paz de Dios. ¿Por qué? Porque la paz de Dios es completamente diferente. Por eso cuando leemos este verso bíblico que habla Pablo aquí hablándole a los de Filipo, nosotros necesitamos leer con entendimiento. Detenernos, porque ahí es claro, cuando usted se detiene y dice, y la paz de Dios, entonces aquí nos está enseñando que la paz de Dios es diferente a algo que nos ofrece el sistema afuera. Dice, sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo sobrepasa? O sea, claro, está por sobre de lo que yo pueda estar, por sobre mis preocupaciones, por sobre lo que me aflija. Que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que va a hacer? 2 cosas. ¿Sí? Me va a guardar, me va a proteger. Va a proteger mi corazón. De que mi corazón no se llene de odio, no se llene de rencilla, no se llene de amargura, no se llene de rabia, no se llene de dolor. Y va a proteger mi mente ¿de qué? De lo que pueda el enemigo querer hacerme pensar a través de lo que yo enfrento en ese momento. ¿Y cómo la va a proteger? ¿Cómo me va a guardar? Me va a guardar a través de Cristo. Pero no así la paz de Dios, le decía, porque la paz de Dios es completamente diferente. Leíamos en Filipenses 4:7 que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y cuando nos detenemos y meditamos en esta palabra que dice sobrepasa todo entendimiento, hermanos, debemos entender que hay una paz que no viene ni entra por lógica humana, que no entra por el razonamiento. Escucha bien. Por eso muchas veces decimos nosotros, no, ahora por fin tengo paz. Dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué tienes paz? ¿Por qué estás tranquilo? No, porque me salió todo bien. Esa es lógica. Eso es razonamiento. No es malo. Pero si quiere usted la paz de Dios, necesita usted y yo rendirle su corazón a Dios. Abrirle el corazón a Él. Porque es la paz de Dios la que no va a cambiar en usted. La que lo va a llevar a usted, escúcheme, a ser una persona estable cuando esté bien y cuando no lo esté. Cuando esté alegre y cuando tenga pena. Va a ser una persona estable en Cristo.
¿Sí? Pero la paz que viene por el razonamiento, no porque usted está contento, porque todo está bien, sus emociones están arriba. Pero de momento que algo falle en eso que está bien, sus emociones van a volver a estar abajo. Oye, ¿qué te pasó? No estabas tan contento. Sí, es que estaba todo bien, pero no sé qué pasó, me salió todo mal ahora. Oye, pero no te había ido bien. Sí, pero me llegó una carta y me dijeron que no. Oye, ¿y el médico no te dijo que estaba todo bien? Los exámenes estaban buenos. Sí, pero me hicieron otro chequeo y salí mal. Porque hubo una tranquilidad, algo emocional en mí. Sí, que trajo tranquilidad, sosegó mis emociones, pero esas emociones, esa tranquilidad estaba sujeta a lo circunstancial. Pero es diferente cuando Pablo dice, y la paz de Dios que sobrepasa, habla de que hay algo que está por arriba. Habla de algo superior, de algo que está más arriba. De aquello que yo pienso, de aquello que me ataca, de aquello que muchas veces quiere robarme esa paz. Y cuando nos detenemos y meditamos en eso que dice, sobrepasa todo entendimiento, debemos entender que hay una paz que no viene por lógica. Debemos entender aquí que la paz de Dios no viene ni entra por razonamiento, que la paz de Dios no se construye, escuche, con explicaciones y razones humanas. ¿Por qué? Porque la paz de Dios es una paz que viene del Espíritu. Que viene del Espíritu. Por eso la paz de Dios no se construye con razonamiento o explicaciones humanas. No tenga paz, oiga, le vamos a solucionar el problema. No, usted no va a tener paz, puede tener tranquilidad un momento quizás. Por eso que nuestra mente quiere entender, escuchen, por eso nuestra mente quiere entender para poder descansar, ¿o no? ¿Cuántas veces decís, es que pastor, es que yo no entiendo por qué? ¿Y sabe por qué su mente quiere entender? Porque necesita descansar. Y por eso nos cuesta a nosotros poder entender, o no descansamos, andamos siempre desesperados, afligidos, tristes, amargados, preocupados. Porque nuestra mente quiere entender para poder descansar. Nuestra mente quiere entender para sentirse tranquila. Escuche esto, pero la paz de Dios no entra, la paz de Dios, mejor dicho, que entra en nuestro espíritu, lo que hace es llevarnos a confiar para poder encontrar reposo. Eso hace la paz de Dios en ti. Te lleva a confiar aunque afuera tú veas todo diferente. La paz de Dios a usted lo lleva a confiar aunque el diagnóstico médico suyo sea contrario. Eso hace la paz de Dios en nosotros. Nos lleva a confiar, escúcheme, nos lleva a confiar para encontrar ese reposo que necesitamos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Porque es la mente la que quiere entender cosas, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, es nuestra mente la que quiere entender cosas, es la mente la que quiere entender el por qué está pasando esto, el por qué está pasando aquello. La mente es la que quiere entender el por qué el médico dio ese diagnóstico. Claro, el por qué los problemas se extienden con el tiempo. Hermano, es la mente. Es la mente la que quiere entender esto o esto otro, porque cuando logra entender la mente, si es que entiende, entonces la mente está tranquila. Claro, por eso la tranquilidad es solo momentánea, porque de un momento a otro, cuando las circunstancias cambian y deja de entender la mente lo que ya entendía, escúcheme, la mente vuelve a inquietarse, ¿no? O sea, si estaba todo bien y ahora, ¿por qué me viene este otro problema? Y le viene y usted lo piensa y le da vuelta, o sea, y ahí es donde la mente dice, ¿pero por qué? ¿Y sabe por qué? Porque creímos buscar la paz que necesitábamos en las cosas incorrectas, en las personas incorrectas, y no en Dios, que es el único que nos puede dar su paz. Por eso Jesús dijo algo muy claro, dijo, mi paz os doy, dijo. ¿Sí o no? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Escuchen, no como el mundo la da, ¿no? No a través de lo circunstancial, no a través de lo que usted ve, no a través de aquello que usted dice que le da tranquilidad, sino que a través de Cristo, viene del Espíritu. Por eso dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Claro. Pero no así el Espíritu, le decía yo, cuando logra reposar y encontrar paz. ¿Sabe por qué? Porque ese Espíritu, el que está en nosotros, aprendió a confiar. Escuche bien esto.
Por eso que no solo se trata de entender, sino que se trata de confiar. ¿Sí? Por eso que hay personas que aunque todo esté bien, escúcheme, aunque todo marche de una manera perfecta, ellos siguen viviendo inquietos, siguen viviendo intranquilos, aunque todo marche bien. Ellos siguen inquietos, siguen viviendo con intranquilidad. Pueden tener de todo, pero siempre están intranquilos, ya sea porque pasó algo, puede pasar algo, se lo pueden robar, se lo pueden perder. No sé si siempre viven intranquilos. Pero también hay otras personas que aunque estén viviendo procesos de dificultad, ya sea en la salud, ya sea en la familia, en la economía, en lo que sea, con los hijos, escúcheme, el que sea, ellos pueden vivir en paz. Hay gente que vive procesos y usted dice, oye, pero tú vivís, parece que no pasa nada, estás metido en tremendo lío, tenés tremendos problemas y parece que no sucede nada contigo, no te da nada. ¿Se acuerda Jesús en la barca o no? Cuando viene la tormenta, por poner un ejemplo bíblico, los discípulos iban en la barca, se levantó viento, tormenta, y los discípulos dicen que se desesperaron. Jesús estaba en su barca. Y desesperados van y le dicen, Jesús, no te da nada, no te importa que nosotros muramos, perezcamos. Jesús dormía. Y hay gente así, que muchas veces, hermano, todo está alborotado alrededor de ellos, pero ellos tienen paz. Y usted dice, oye, ¿cómo tú podías estar tan tranquilo? Mira los problemas que yo no tengo ni la mitad de tus problemas y no, yo si los tuviera me muero. Y es porque la paz, la tranquilidad de ellos no radica en lo que pasa afuera, sino que radica en aquel que tiene el control de la vida de ellos por dentro. Por eso usted puede entender el por qué hay gente con paz, con tranquilidad y tiene tremendos problemas, y hay otros que está todo bien, tienen todo bien y viven llenos de situaciones, llenos de miedo. Porque la paz de Dios no es algo que podamos construir, escúcheme bien. No es algo que usted y yo podamos construir. Porque la paz de Dios no es algo que podamos construir nosotros. La paz de Dios no es una estrategia que podamos armar nosotros, sino que la paz de Dios es algo que usted tiene que recibir. Es algo que usted recibe. La paz de Dios no es una receta que yo voy y busco, voy a ir a escuchar a tal persona porque voy a ir a buscar paz. No. La paz solo se recibe de Dios. La verdadera paz, ojo, la verdadera paz se recibe solamente del Señor. Por eso Pablo dice, y la paz de Dios. ¿Sí? Dice que sobrepasa todo entendimiento. Está dando a entender que esa paz es la que va a guardar tu mente y tu corazón. Es la que te va a proteger. Es la que te va a proteger, la que te va a guardar, la que te va a cuidar en medio de los problemas, en medio de las situaciones que enfrentas. La paz de Dios no es una receta que usted encuentra en alguna conferencia de motivación, sino que la paz de Dios es algo que recibimos solo de parte de Él. Escúcheme, y completamente de Dios por gracia y por misericordia. Usted no tiene que hacer nada más que abrir su corazón a Dios y rendir su voluntad a Dios para poder recibir lo que Dios tiene para usted en medio de aquello que usted enfrenta. Es por eso que podemos tener paz cuando nada está bien. Es porque la recibimos de Dios. Pero alguien que cree tener paz porque está tranquilo un momento, hermano, en cualquier momento esa supuesta paz que tiene se le va a ir. Porque esa no es la verdadera paz. Esa no es la verdadera paz, porque esa paz está basada, sustentada por cosas circunstanciales, por momentos buenos, por momentos felices, por momentos donde se encuentran o se sienten bien. Pero en el momento que eso falla, en el momento que pasa algo, esa paz se va, pues esa tranquilidad se va. Viene la intranquilidad, viene la amargura, viene el dolor, viene el lamento. Por eso que hay personas que no necesitan quizás respuestas. Hay personas que no necesitan entender, sino que esas personas necesitan rendirse completamente a Dios y confiar completamente en Él. ¿Para qué? Para que la paz de Dios inunde sus pensamientos, dice la Biblia, inunde su corazón. ¿Sí? Claro, por eso dice que la paz de Dios inunda nuestra vida, inunda nuestros pensamientos, inunda nuestro corazón. O sea, no deja espacio
para que venga otro pensamiento que nos quiera sacar de la tranquilidad, para que venga otro pensamiento, escúcheme, que nos quiera sacar no solo de la tranquilidad, sino de aquello que Dios ha diseñado para que usted y yo podamos enfrentar las situaciones afuera, pero de una manera diferente. Por eso muchas veces usted dice, no, va a enfrentar alguna situación. Oye, pero anda tranquilo, anda con calma. No, si voy tranquilo, si no pasa nada, llego allá y quedó la escoba. Bastó con un detonante, una chispa para que algo cambiara. Porque su paz no radicaba en aquel al cual él le había rendido su voluntad, sino que radicaba en cómo se iba a presentar la situación y en cómo la iba a enfrentar. Entonces la paz de Dios no es algo que construimos usted y yo. Como tampoco es una receta, porque la paz de Dios no es una estrategia, escuche esto. Sino que la paz de Dios es algo que recibimos como regalo de parte de Dios. Le dije, por misericordia y gracia. Y el apóstol Pablo le escribe esta promesa a unos creyentes que vivían en un lugar llamado Filipo, a los filipenses. Y cuando usted y yo entendemos el contexto de esta promesa, es ahí que podemos entender algo muy profundo y poderoso. Porque si usted, o porque usted, en donde estaba el apóstol Pablo, cuando escribe esta promesa, no era en la playa. Porque es fácil entender esto cuando alguien está bien, ¿cierto? Imagínese usted el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta para los filipenses, él no estaba bajo el sol, no estaba en la playa tomando aire, no, él estaba en la cárcel. ¿Y cómo alguien puede hablar de paz en una situación así? ¿Cómo alguien puede hablar de paz en una situación así? ¿Cómo alguien puede estar tranquilo cuando todo da vuelta a su alrededor? Porque entendió algo profundo. Porque entendió lo que Dios, escúcheme, que el que gobierna su vida ya no es él, sino que ahora es Dios. ¿O no? Porque imagínese de donde Pablo escribe esta palabra para los de Filipo, él estaba en la cárcel. Y yo puedo entender que a lo mejor alguien puede escribir y Dios le dé esa revelación en la playa, tomando sol, no sé, en una hamaca. Oh, estoy tan tranquilo, tengo paz que me inspiré. Pero no estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel cuando recibe esta revelación y él habla de la paz de Dios. El apóstol Pablo estaba en una cárcel. Y poder entender esto nos revela algo muy poderoso, ¿sabe usted? ¿Por qué? Porque al leer y meditar esta palabra y esta promesa, esto nos revela una verdad muy fuerte. ¿Y sabe cuál es? Nos revela que Dios no permitió que esta promesa se escribiera en la comodidad. Escúcheme, no permitió que Pablo escribiera esta promesa en la comodidad, porque podía haber esperado que Pablo estuviera fuera de la cárcel para darle esta revelación a Pablo y Pablo pudiera escribir eso. Pero no, Dios no esperó que Pablo estuviera en la tranquilidad, en la comodidad, para poder hablar de esta paz. Porque al leer esta promesa, lo primero que uno puede pensar a alguien que no conozca la Escritura es que el escritor de ella debe haberlo estado haciendo a lo mejor desde la playa. Porque ¿quién puede hablar de paz, hermano, viviendo tremendos problemas, tremendas circunstancias? Usted podría hablar de paz teniendo los peores problemas que enfrentar. Decisiones a lo mejor, hermano, difíciles que tomar y sin saber cómo hacerlo. Difícil, ¿cierto? Bueno, Pablo estaba en esa situación. Y por eso Pablo habla de la verdadera paz de Dios. Porque Pablo, cuando habla de la paz de Dios, no habla desde sus circunstancias. No habla de acuerdo a lo que pasa afuera, sino de aquel que gobernaba su vida dentro de él, aún estando en la casa. El apóstol Pablo no le está escribiendo desde un lugar así a los Filipos. El apóstol Pablo no le está diciendo a los de Filipo, mis hermanos, yo sé que ustedes están pasando por situaciones difíciles, pero estén tranquilos y que la paz de Dios los gobierne. No. Porque si hubiera sido así, a lo mejor los de Filipo hubieran tenido el derecho de decirle a Pablo, claro, Pablo, desde la playa es fácil hablar de paz. Por eso cuando usted puede estar pasando lo peor, las peores situaciones, y cuando usted le ha entregado el control a Dios, usted puede hablar de paz tranquilamente.
¿Y sabe por qué puede hacerlo? Porque ya usted no está hablando a través de lo que está viviendo, sino a través de lo que está haciendo a quien usted le rindió el control. Y esta promesa de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús nace, escúcheme, y la escribe Pablo en una cárcel, en un calabozo. Nació en un lugar en donde humanamente no había paz. Y Dios ahí se lo permitió. Ahora Dios podía haber esperado que el apóstol Pablo saliera de la cárcel para poder darle paz y para poder que él escribiera esta promesa. Podía haberlo hecho, pero no lo hizo así. ¿Y por qué Dios hoy día nos habla de esta palabra a nosotros? Porque Dios no va a esperar que salgas de tus problemas para que tú tengas paz. Dios no va a esperar que todo esté bien en tu vida para que recién tú puedas creer que la paz de Dios te va a guardar, te va a proteger. Sino que Dios en medio de la situación, así como el apóstol Pablo, escúcheme, va a querer colocar esto en tu corazón. Va a querer colocar que la paz de Él, primero, que la paz viene solo de Él. Segundo, que la paz que viene solo de Él, hermano, está por sobre las situaciones o lo que usted y yo podamos pensar. Y como está por sobre lo que usted y yo podamos pensar, esa paz de Dios va a hacer dos cosas en nosotros. Va a proteger mi mente de esos pensamientos, Hermano, que usted sabe que un pensamiento se puede convertir en muchos pensamientos. ¿No le pasa que usted cuando piensa en algo, a través de ese algo, de esa base de la cual usted piensa, saca muchos pensamientos más? Nos pasa. Por eso cuando usted tiene un problema chiquitito, de repente se da cuenta que tiene un tremendo problema, pero no lo tiene afuera, lo tiene en su mente. Y lo tiene aquí porque le dio vuelta. Es como masticar el chicle, le digo que no tiene sabor y lo sigue masticando. Sino que Dios le dio paz a Pablo y lo movió para que él escribiera también sobre la paz a los Filipos desde dentro de la cárcel, desde un lugar donde humanamente le decía yo es imposible tener paz. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque hay momentos en donde clamamos a Dios y la provisión llega rápido, ¿no? ¿Cuántas veces usted ha orado a lo mejor a Dios y la respuesta ha venido así, hermano? ¿Cierto que sí? A mí me ha pasado, de repente respuesta así, pero ¡hey! ¿O no? Pero hay momentos en donde tampoco llegan así. También hay otros momentos en donde no llegan así, no porque usted sea más malo o más bueno, no, simplemente porque Dios tiene un proceso también con usted. Hay momentos en donde clamamos a Dios y la provisión llega, como también hay momentos en donde no será así. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces son necesarios los procesos. Diga conmigo procesos. Claro, muchas veces, escúcheme, son necesarios los procesos. Claro, hay momentos en donde Dios nos saca rápido de ahí, como también hay momentos en donde Dios no lo hace así. ¿Sabe por qué? Porque son necesarios los procesos. ¿Por qué creen que a Pablo lo hace escribir de paz? ¿En dónde? Porque Dios le da ese entendimiento en la cárcel y no se lo da afuera, donde podría haberlo hecho con más calma, con más tranquilidad. Porque son necesarios los procesos. Claro. Porque son necesarios los procesos. Y Dios permite eso para poder formarnos desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es la única manera de aprender a tener paz cuando nada está bien. Usted no puede aprender a tener paz cuando todo está mal. Usted tiene que aprender a tener paz, escúcheme, en medio de los procesos, porque Dios usa esos procesos para que usted pueda tener esa paz, que va a guardar su mente, su corazón, de hacer cosas que no debemos hacer. Sí, de hacer cosas que nos van a traer más mal. Porque ¿qué es lo que busca? Escúcheme, ¿qué es lo que busca el enemigo? Es hacernos pensar diferente a como Dios nos habla, diferente a como Dios nos enseña. Es hacernos creer cosas, escúcheme, que aún ni siquiera suceden, pero a través del miedo el enemigo nos las hace imaginar, ¿o no? Si a usted le dieron un diagnóstico malo, usted ya se ve terminando su vida. ¿Cuántas veces ha pasado y dice, no, en la empresa van a cortar y usted está pensando que lo van a cortar a usted también cuando recién escuchó un rumor y usted ya se ve finiquitado? ¿O no? ¿No pasa eso cuando dice, hoy va a haber corte y usted anda preocupado? Hoy si entro yo y si me cortan, ¿no le pasa? Empezamos a ver cosas que no son. Escúcheme, ¿sabe por qué? Porque no está esta palabra en nosotros.
Porque mientras no había ese rumor, todo estaba tranquilo. Pero hubo un rumor y la tranquilidad se fue. Por eso la importancia de tener esta palabra en nuestro corazón. Porque pase lo que pase, suceda lo que suceda, lo que le toque enfrentar a usted, Dios va a guardar su mente, su corazón, de lo que el enemigo quiere colocar ahí. Porque Dios no siempre nos va a sacar inmediatamente de aquello que nos molesta o nos incomoda. Pero lo que sí va a hacer Dios, ¿sabe qué es? Es que nos va a sostener de una manera sobrenatural mientras estamos en esos procesos. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su paz. Escúcheme, ¿cómo Dios te va a sacar de una manera sobrenatural mientras tú estás en esos procesos? A través de su paz. ¿Cómo es eso, pastor? A través de su paz. Porque es la paz de Dios la que te lleva a pensar más allá de lo que estás pensando. Es la paz de Dios la que nos lleva a visionar más allá de lo que nuestra vista, nuestra visión puede ver. Es la paz de Dios, escúchame, la que nos lleva a tener una visión y una mente más amplia y un corazón confiado, seguro de que vamos a poder vivir o alcanzar lo que Dios nos ha dicho, aunque todo lo que podamos estar viviendo nos diga algo diferente. ¿Cómo lo va a hacer? A través de su paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que está por encima de todo lo que conocemos y entendemos. Por eso Dios no siempre nos va a sacar de aquello que nos incomode inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios quiere formar cosas mucho más profundas en nosotros. Mira al de al lado y dígale, ¿estás inquieto? Dígale. Claro, porque Dios quiere formar cosas más profundas, escúcheme, de mayor valor en nosotros, de mayor poder. Por eso muchas veces oramos y es como que nada sucede. Y Dios dice, pero ¿cómo te voy a sacar de algo tan poco? Si yo lo que quiero es hacerte crecer. Y en medio de lo que usted, escúcheme, está llorando, clamando a Dios, Dios dice, ten mi paz, recibe mi paz, recibe mi paz, recibe mi paz. Y nosotros no la recibimos, ¿sabe por qué? Porque le damos más valor. Escúcheme, mayor poder a lo que el enemigo quiere colocar en nuestra mente y nuestro corazón que lo que Dios quiere hacer por medio de su paz en nosotros. Porque claro, dice Pablo, que la paz, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios a través de su paz? Guardar tu corazón, guardar tu mente, guardar tu corazón, guardar tus emociones, guardar tus sentimientos, guardar tu mente, guardar tus pensamientos. ¿Para qué? Para que el enemigo no tenga parte ahí y te va a guardar en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, a lo mejor aquí en la cárcel, en donde estaba él, podía estar limitado, pero él no estaba derrotado. Él no estaba en el suelo. En la cárcel donde él estaba, escúcheme, él no estaba derrotado, limitado para algunas cosas sí, pero aún en medio de ese lugar, escuche, él podía escribir de paz, hablar de la paz de Dios, porque la paz que estaba en él no radicaba por el lugar en donde él estaba. Como muchas veces pasa con nosotros, la paz nuestra radica, escuche, o la definen las situaciones que estamos viviendo. Cuando eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Por eso cualquiera sea el proceso, el tiempo, la circunstancia, usted y yo a lo mejor podemos estar algo limitados, a lo mejor sí. Pero lo que no podemos pensar es que estamos derrotados. ¿Y sabe por qué? Porque no soy yo quien se lo dice, sino la palabra, Romanos 8, 37 al 39. Mire lo que dice. Dice, como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38, mire lo que dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, eso es estar en paz. ¿O no? Porque Pablo nombra todo lo externo, todo lo de afuera, todo lo que puede pasar o suceder. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni esto, ni esto otro, ni eso, ni esto, ni siquiera aquello. Me podrá separar del amor de Dios hacia mí. Me podrá separar de esa confianza y esa esperanza que yo también tengo en el Señor por causa de haber rendido mi vida a Él.
Entonces el apóstol Pablo estaba en una cárcel y a lo mejor limitado porque estaba encerrado, pero su mente y su corazón, escucha esto, mente y corazón, su mente y su corazón no estaba derrotado ni turbado. Porque ¿cómo hablaba así? Coloca de nuevo Filipenses 4:7, hijo, por favor, deja esa palabra ahí. Por eso Pablo hablaba así, pues, que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestad, ni nada, dice, lo iba a separar del amor de Dios. Eso es paz, ¿o no? Eso es paz en medio de todo lo que pudiera enfrentar afuera, y eso es lo que Dios busca en ti y en mí. Que la paz que Dios nos ha dado, o que la paz que tú y yo necesitamos tener, buscamos tener, no radique en las circunstancias que podamos vivir, sino en aquel que tú y yo determinamos y decidimos rendir nuestra vida. Y no lo estaba porque el apóstol Pablo había aprendido algo, y lo que había aprendido Pablo era que cuando Dios gobernaba su vida, los problemas, las situaciones y las circunstancias perdían el poder de definir a Pablo. Claro, perdían ese poder. ¿Por qué? Porque las circunstancias ¿por qué las circunstancias muchas veces nos derriban? Es porque pensamos que las circunstancias nos definen, cuando eso no debe ser así. ¿Por qué un problema te derriba? Porque tú piensas que el problema va a terminar contigo. ¿Por qué una situación te derriba? Porque piensas que la situación es más grande que lo que tú puedes hacer. O sea, al final el problema y la situación nos definió. Definió lo que íbamos a hacer nosotros, definió cuál iba a ser nuestro futuro. Escuche, una situación. Y eso porque no hemos aprendido cuál es la verdadera paz que usted y yo tenemos que tener. Confundimos la paz de Dios con la tranquilidad. Esa tranquilidad momentánea, como le dije. Por eso que hay gente que dice, no, yo estoy en paz, está todo bien nomás. No hace nada. Y cuando viene un problema, cuando, hermano, se le saca una base a esa tranquilidad que tiene, corren. Porque ven que esa paz que ellos tenían, la cual les había dado tranquilidad, ya no la tienen. Y quieren hacer cosas y no la pueden alcanzar, no la pueden volver a restaurar. Porque todo lo de este mundo cambia. Todo en el hombre y en la mujer cambia. El único que permanece, escúcheme, es Dios. El único que permanece, lo único que permanece es su palabra. Cuando la Biblia dice que usted y yo somos más que vencedores, ¿o no? Claro, no dice que según las circunstancias, sino que dice que usted y yo somos más que vencedores sin importar las circunstancias. ¿Por qué? Porque es en Cristo Jesús. Claro, por eso la Biblia dice en Romanos 8:37 al 39, dice que es en todas estas cosas, dice. ¿Cuáles son las cosas? En la vida, en la muerte, etcétera. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces las circunstancias no nos pueden definir cuando es Dios quien nos gobierna. Le repito, las circunstancias no nos pueden definir cuando es Dios que nos gobierna. Ahora pregúntele usted al lado, quiero que haga ese ejercicio. ¿Quién es el que te gobierna? Claro, y dígale, porque te va a notar si no es Dios, dígale. Se da cuenta que se ve gracioso, pero es una verdad. Se va a notar si no es Dios el que nos gobierna. Y eso era lo que el apóstol Pablo tenía claro. Por eso él estaba encerrado, él estaba en la cárcel, pero él sabía que por medio de Cristo era más que vencedor, ¿no? Ahora él estaba encerrado en la cárcel, sí, pero su corazón estaba en paz. La pregunta mía, ¿estás en problemas, en situaciones, hay algo que te oprime? ¿Cómo está tu corazón? Porque el asunto no es que haya un problema. El asunto no es que enfrentemos una situación. El asunto no es que enfrentemos un desafío grande, porque los vamos a tener toda la vida, dijo Jesús, ¿o no? En este mundo. Entonces el problema no es el problema, pues. El problema es, ¿está en paz tu corazón? ¿Se da cuenta que para usted y para mí el problema no es el problema?
sino si es que está en paz su corazón o no. Si es que está la verdadera paz de Dios en su vida. Ese es el verdadero problema. Si no está, es un problema. Si está, gloria a Dios y gracias, Señor. ¿Estaba en problema Pablo? Sí. Pero no había turbación en él, no había equivocación en él, no había, escúcheme, no había dos pensamientos en él, sino uno solo. Y esa es la verdad que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Es que la paz de Dios no está conectada a lo que vemos o a las circunstancias, sino en quién está con usted y conmigo. Siendo esto lo segundo que debemos aprender el día de hoy. Y lo tercero es que la paz de Dios, escuche, guarda dos áreas clave en esta vida. Y voy a quedar con eso y de ahí le voy a tocar en otro mensaje, el otro punto. Lo tercero es que la paz de Dios guarda dos áreas de nuestra vida. Lo primero entonces es que hay que tener claro es cómo es la paz de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es que la paz de Dios está por encima de lo que sea. Y lo tercero es que la paz de Dios guarda dos áreas claves en nosotros. Porque Filipenses 4:7 no dice que la paz de Dios nos guarda o que la paz de Dios nos protege hablando de una manera general. No. Sino que habla de dos cosas. Habla de Filipenses 4:7. Habla de corazón y mente. Sino que este verso, esta palabra es muy clara y puntual y específica. El apóstol Pablo dice que esa paz de Dios que sobrepasa todo, guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento. Eso dice Filipenses 4:7. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre ataca o atacará dos frentes en nosotros. Y esos dos frentes que ataca el enemigo o atacará son el corazón y la mente. Ejemplo. Cuando Dios coloca una palabra en usted para que usted crea, el enemigo va a atacar tu corazón para que tú no la creas. ¿Y sabe cómo la va a atacar? A través de colocar pensamientos en tu mente para que tu mente dude, entres en incredulidad y tu corazón no pueda recibir lo que Dios quiere hacer ahí. Esos son los dos frentes que ataca el enemigo. Por eso cuesta tanto. Cuesta tanto, ¿sabe por qué? Porque no hemos sabido buscar la paz de Dios en medio de las situaciones que tenemos. Porque cuando Dios va a hacer algo contigo, no te habla cuando las cosas están bien, te hablan cuando todo está mal en medio nuestro. Cuando tú dices, no sé qué hacer, ya no puedo. Como Dios dice, yo no puedo colocar más carga sobre él que la que puede llevar. ¿Saben lo que hace Dios? Dios nos habla y pues, en ese momento nos habla y Satanás dice la Biblia que está presto para robarnos lo que no entendemos. Ataca nuestro corazón porque ahí el enemigo nos golpea con emociones. Nos golpea con angustia, nos golpea con tristeza, nos golpea con sensaciones de abandono. Nos golpea con duda, nos golpea con incredulidad. Y cuando el enemigo nos golpea el corazón, es ahí que nos derriba, nos desanima, nos detiene y nos corta el avance. Y siendo más que vencedor usted y yo, escúchenme, el enemigo nos mantiene en derrota. Porque ataca dos partes clave en nosotros. Ataca dos partes clave en nosotros. Por eso el apóstol Pablo, no por casualidad, dice que la paz de Dios nos protege el corazón. Pablo no habla porque se le ocurrió hoy, me vino esta inspiración, guarda el corazón. No, porque Pablo sabe lo que atacaba el enemigo. Pablo sabe, acuérdense que le decía, tengo una lucha. Claro, mi carne no quiere hacer lo que mi espíritu quiere. Él sabía lo que atacaba el enemigo. Él sabía, por eso decía, no, guarda también la mente, el pensamiento, claro, porque Pablo en algún momento pensó en lo que la carne también quería. No le dice a Cristo, hey Señor, quítame este aguijón, quítame este dolor. Y nos protege de que el enemigo nos derribe golpeando nuestras emociones. Ahora que las va a golpear, sí, pero es ahí en donde hay que recurrir a la paz de Dios. ¿Por qué? Porque es ella la que protege tu corazón. Pero Pablo también habló que la paz de Dios también protege nuestra mente. ¿Y sabe por qué la mente?
Porque es la mente en donde se siembran los pensamientos. Es en la mente. Siendo estos dos frentes por donde ataca el enemigo. Por el corazón, le dije, a través de las emociones mal manejadas, como angustia, tristezas, temores, dudas. Y la mente a través de sembrar en ella pensamiento, escuche, que no debería dejar entrar ahí. Pastor, esto usted lo tiene que tomar después y aplicarlo allí con la hermana. Porque bueno, porque cuántas veces pensamos y decimos, hermano, ¿y si no pasa nada? Pensamiento. ¿Cuántas veces pensamos y decimos, ¿y si no me resulta? ¿Y si Dios está enojado conmigo y no me responde? ¿Y si todo me sale mal? ¿Y si todo empeora? Cuando la paz de Dios nos debiera cubrir de todo eso, guardar y proteger de todos esos pensamientos, ¿no? Cuando poco a poco esos pensamientos de dolor, de derrota, de miseria, esos pensamientos de dudas e incredulidad, sin darnos cuenta, empiezan a dañarnos por dentro a cada uno de nosotros. Por eso el día de hoy Dios nos enseña esto que es poderoso. Y es que su paz, esa paz que Él quiere darnos a nosotros, hermano, va a guardar todo nuestro interior. Escúcheme, va a guardar todo nuestro interior para que cuando usted enfrente situaciones, los problemas, lo difícil de aquello, hermano, no invada su mente. Escúcheme, y no coloque un pensamiento de incredulidad en su corazón. Va a guardar nuestro corazón, o sea, nuestras emociones, y va a guardar nuestra mente, o sea, lo que pensamos. Y la palabra guardar, ¿sabe de qué habla? Habla de vigilar. Habla de vigilancia constante. Y la paz de Dios es una paz activa. Escucha esto, estoy terminando. Vamos a dejar con mensaje. Y la paz de Dios, le dije, es una paz activa. La paz de Dios es una paz que se mueve. Es una paz que nos protege. La paz de Dios es una paz que está como un soldado alrededor nuestro. Escucha bien, es que está como un soldado, por eso nos protege. Es una paz que está vigilando y cuidando nuestros pensamientos y nuestro corazón. Ahora puede que hayan problemas, le dije, sí. Puede que a lo mejor venga un diagnóstico contrario, también puede ser. Puede ser que haya una situación en algún área, sí. Puede que lleguen situaciones familiares o económicas también. Pero la paz de Dios es la que está cuidando que aquello a usted y a mí no nos destruya. Por eso que la paz de Dios es como un soldado alrededor nuestro, en nuestro interior. Porque ¿qué hace la paz? Guarda tu mente, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos. Para que esos pensamientos, eso que el enemigo quiere llevar a tu corazón a través de las circunstancias, las situaciones, los problemas, hermano, no destruyan nuestra vida. Porque la paz de Dios es la que está cuidando aquello, es la que nos está cuidando que aquello no nos destruya. Porque la paz de Dios no solo tranquiliza, escúchame, sino que también nos protege. Por eso le decía que muchos buscan la paz de Dios en la tranquilidad. Aquí estoy tranquilo, pero cambió algo y se fue la tranquilidad, se fue la paz. En cambio, la paz de Dios te protege de eso. Puedes seguir cambiando todo lo de afuera y tú sigues tranquilo. El problema que tú tienes puede seguir empeorando y tú estás en paz, tranquilo, porque hay algo dentro tuyo que te dice que eso va a pasar, que eso lo vas a vencer, que eso lo vas a pasar. Porque te guarda en Cristo y en Cristo somos más que vencedores. Porque ya le dije que cuando usted logra entender las cosas, se tranquiliza, pero la paz de Dios no solo nos tranquiliza, sino que nos protege. Póngase en pie, por favor. Por eso el apóstol Pablo dice que esa paz guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo. Entonces la paz, escuche, nos protege porque nos enseña a confiar. La paz de Dios bloquea todo aquello que quiere invadir nuestros pensamientos y nuestro corazón. Eso hace la paz de Dios. Nos blinda en nuestra mente y en nuestro corazón. La paz de Dios blinda tu corazón, blinda tu mente para que no entre el enemigo ahí, para que el enemigo no entre ni a la mente ni al corazón. No coloque pensamientos de duda, escúcheme, ni tampoco incredulidad en nuestro corazón. Eso hace la paz, y lo dice ahí. Si usted lo ve así y se coloca lo que le he dicho conforme a este verso, porque todo eso lo sacó de él. Por eso dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, blindará
blindará. ¿Qué es lo que va a blindar? Mi corazón y mis pensamientos, y lo hará en Cristo Jesús. Porque no solo tranquiliza, sino que esa paz de Dios trae fe, trae confianza, escuche, y bloquea aquello que nos quiere dañar. Porque hay y habrán también momentos en donde usted y yo no vamos a poder controlar lo que pasa afuera. Porque cuántas situaciones afuera usted no las puede controlar. Cuando viene un problema, usted dice, ¿qué hago ahora? No sé qué hacer, en realidad no sé cómo enfrentarlo. Porque nos pasa, pues. Entonces ahí es donde necesitamos esta palabra. Porque lo que sí podemos hacer, escúcheme, a lo mejor no podemos controlar lo que pasa afuera, pero lo que sí podemos hacer es permitir que esa paz de Dios nos gobierne desde adentro. ¿Sabe por qué? Porque eso será la clave en ese proceso para que al final haya paz en medio de esa adversidad que le toca enfrentar a usted. Porque cuando la paz de Dios nos gobierna, aunque el ataque llegue, esa paz no establece. ¿Sí? Esa paz no establece. Entonces no permitamos que ciertas emociones nos controlen. Porque la paz de Dios protege dos frentes. Le dije el corazón, las emociones, y la mente, que son los pensamientos. Y dice la Biblia que también nos guarda. Vamos a quedar ahí, terminamos el punto 3. Vamos a seguir otro día el punto 4. Porque lo importante es que usted pueda entender lo que está oyendo. Porque muchas veces confundimos la paz de Dios con tranquilidad. Por eso usted un día anda bien y al otro día anda mal. Por eso un día usted está arriba y al otro día por el suelo. Por eso un día su ánimo, jolgorio, y otro día no quiere ni que le hable.